Muchas gracias. Les pido disculpas porque voy a hablar en castellano, en español, pero despacio y vocalizando, porque mi experiencia de venir a Italia y de recibir a colegas italianos en España es que es posible y relativamente fácil que nos entendamos cada uno hablando en nuestra propia lengua. Yo me siento muy honrado de volver a un evento de la Fundación para las Finanzas Locales. Me siento muy honrado de haber escuchado a los colegas brillantes y completas exposiciones acerca de la privatización en sus países. Y cuando el profesor Ferrari me habló de hablar sobre la privatización local en España, tuve que hacer un pequeño viaje de varios años, porque en el año 1989 yo estaba en la Universidad de La Laguna, en Islas Canarias, y concluí un libro que se llamó entonces La privatización de la empresa pública. Eran unos años, ustedes se acuerdan, en los que la locomotora anglosajona, liderada por Reagan y por la señora Thatcher, colocó en el lugar principal del debate acerca de las relaciones entre el Estado y la sociedad el problema de la privatización. Aquí se ha hablado también del principio de subsidiariedad y, lógicamente, esta cuestión de la privatización, también aplicada a los gobiernos y administraciones locales, afecta a un problema de fondo, de gran calado, de gran relevancia, como son las funciones del Estado, las funciones de las regiones, las funciones de los entes locales, las funciones de la sociedad. Y en un momento como el que estamos ahora, por lo menos en mi país, de una crisis de la deuda no tanto pública, sino privada. Fundamentalmente en España se calcula que hay 300.000 millones de euros de deuda privada, mucho más que la deuda pública. Pero en cualquier caso, en una situación complicada, compleja, en la que es necesario reducir el elefantiásico y desbordante déficit público, claro, la privatización aparece como una tendencia irreversible, irrevocable, que realizan gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de todos los colores políticos. Ahora bien, para que ustedes puedan comprender el contexto y la realidad y algunas experiencias de las privatizaciones locales en España, creo que hay que hacer un par de consideraciones preliminares. Una primera, terminológica, porque la palabra privatización es un término polivalente. Hablamos de ventas de activos públicos, algo que en el mundo local en España es ignoto prácticamente, aunque a la vista de la elaboración del listado de empresas, sociedades, compañías, fundaciones públicas que actúan en régimen de derecho privado en el conjunto del sector público empresarial español, sumando Estado, comunidades autónomas sobre todo, y entes locales, sale una lista de casi 4.000 entidades. Pero tenemos también una segunda versión de la privatización menos intensa que la desnacionalización o la venta de activos públicos, que es la desregulación o la liberalización.
que es abrir los monopolios al mercado. Y esta segunda tendencia en España encuentra una fuerte oposición por la tradición, antigua tradición, de los monopolios en el ámbito local, las reservas del sector público en el ámbito local, la calificación de muchas actividades de servicios públicos esenciales. Van a ver ustedes que el artículo 86 de la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985, todavía en vigor, dice: se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas, recogida y tratamiento y aprovechamiento de residuos, suministro de gas y calefacción, mataderos, mercados y lonjas centrales, transporte público de viajeros, servicios mortuorios. El Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer mediante ley idéntica reserva para otras actividades y servicios. En el año 1996, el gobierno del señor Aznar liberalizó algunas de estas actividades. Por ejemplo, los servicios mortuorios. El legislador central también, en materia de residuos sólidos, ha abierto la actividad a la competencia. Pero aún así quedan muchas de estas actividades que son servicios públicos en sentido estricto, servicios públicos todavía más esenciales, es decir, actividades de la propiedad del Estado, propiedad de los municipios, que estos pueden o gerenciar y prestar directamente o bien a través de las formas indirectas de la gestión de los servicios públicos, a través de la concesión, a través del arrendamiento, a través del concierto y ahora con la nueva fórmula contractual de la colaboración público-privada, que me parece que el año pasado analizamos aquí en unas jornadas muy interesantes. Es decir, esto hay que tenerlo muy en cuenta para conocer la realidad de las posibilidades legales que en España tienen los entes locales en orden a la privatización. Dicho esto, también hay que hacer otra reflexión muy general para que ustedes puedan comprender la extensión que está teniendo en el ámbito local la privatización, que sobre todo, como ustedes seguramente coligen con facilidad, donde más se ha producido es en el ámbito de las formas de gestión indirecta de los servicios públicos, a través de toda una suerte de mecanismos de gestión indirecta, pero que en algunos casos no arrojan los resultados económicos deseados. Yo, cuando me invitó el profesor Ferrari para participar en el seminario, me leí dos trabajos de dos economistas, Bell y Fajeda, que se llama ¿Por qué se privatizan servicios de los municipios españoles? Evidencia empírica sobre residuos sólidos y el agua. Y otro que se titula Gasto municipal por el servicio de residuos sólidos. Y claro, la conclusión que uno puede extraer del análisis de servicios que tradicionalmente prestaba el municipio en régimen de gestión directa y que ahora se pueden realizar en régimen de gestión directa y en algunos casos residuos sólidos abiertos a la competencia, es que ciertamente es verdad que el peso financiero de esos servicios cada vez es menor sobre el presupuesto municipal, pero las tasas que los usuarios pagan a las empresas por la prestación de los servicios han ido en aumento. Lo cual también plantea una pregunta que nosotros los administrativistas tenemos que formularnos. ¿La privatización debe ser solamente una manera técnica para que los presupuestos municipales desciendan en un momento de crisis económica, aunque agraven las condiciones de los ciudadanos? Otra pregunta. ¿No será que, y en España esto es bastante evidente, porque tenemos una forma de Estado compuesto llamado autonómico, donde hay una multiplicidad
de tareas compartidas, concurrentes entre Estado, comunidades autónomas y luego entre comunidades autónomas y entes locales, no será que ya va a llegar el momento en el que, como por ejemplo hacen los alemanes, tienen mejor establecidos el listado competencial de los entes locales. Nosotros tenemos el problema, después de 34 años de desarrollo constitucional, de que sí, efectivamente, el Estado central ha delegado, ha transferido competencias a las comunidades autónomas, que son los nuevos entes públicos que surgen de la Constitución, en la confianza de que las comunidades autónomas, a su vez, transferirían, pasarían competencias a los entes locales. Esto llamamos en España el pacto local, que es todavía inédito, porque las comunidades autónomas se quedan los poderes y no los trasladan a los entes locales. A esto hay que añadir otro factor. En España los entes locales prestan más de los servicios que legalmente le corresponden. Hay un listado, la ley de bases, de servicios obligatorios. Pues bien, la realidad es que la presión de los vecinos sobre las autoridades locales es tan fuerte, es tan intensa, que los entes locales no tienen más remedio, los alcaldes y regidores locales, que asumir a veces prestaciones que tienen que ver con las condiciones de vida de los vecinos, que no las realiza ni la comunidad autónoma ni las hace el Estado. Esto ha ido, lógicamente, sumando muchos millones de euros. Y luego hay otra cuestión cultural, que yo creo que me parece que estamos ahora en condiciones de resolver de alguna forma, y es que lo que yo llamo el modelo estático del estado del bienestar, llamo estático porque la subvención, el subsidio y el auxilio público, las técnicas de fomento por excelencia, en lugar de dedicarse a liberar energías sociales que están latentes en la comunidad, se han dedicado, esto hay que reconocerlo, yo lo reconozco, de forma clientelar para capturar voluntades políticas a través de partidas multimillonarias. Si volvemos a la idea dinámica del estado del bienestar, esas ayudas, esos subsidios, esas subvenciones adquirirán la naturaleza que les corresponde. Por lo tanto, en España estamos asistiendo a una privatización generalizada de todo lo que es susceptible de privatización. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, el municipio de Madrid, incluso ha llegado a confiar al sector privado tareas relacionadas con la gestión de las licencias urbanísticas. Eso sí, para salvar que no afecte esa privatización al nervio, al corazón, al alma de la potestad de la autoridad pública, se dice, no, lo que hace esta empresa es solamente acreditar que el solicitante de la licencia cumple unos requisitos que están establecidos en la ordenanza municipal, pero por supuesto la discrecionalidad y en fin los aspectos nucleares y básicos de la actividad administrativa, esos no se pueden tocar porque esos corresponden a la autoridad pública. No sé lo que pasará en otros países, pero también algo que sorprende, la potestad sancionadora, que es una potestad primigenia, que está enraizada y que está incrustada en la esencia de lo público, resulta que está confiada en muchas ciudades a ciudadanos que no son funcionarios públicos, pero que van comprobando si los vehículos están aparcados en el lugar que les corresponde y si no es así, tienen la facultad de extender un documento que equivale a una multa por mal aparcamiento. Las bibliotecas, en algunos municipios, también están siendo objeto de privatización, porque, claro, cuando nos aproximamos y nos asomamos al balcón, a la ventana local, que es el laboratorio mejor para entender lo público, y en España al menos todas las grandes reformas administrativas se han iniciado en el escalón local, y en la vida local es un observatorio por eso magnífico. Pues resulta que
comprobamos cuáles son los límites. Y entonces, ahora mismo, en España, lo que se está demandando es una interpretación de este artículo 86 de la Ley de Bases de Régimen Local, acorde con el derecho comunitario europeo, que permita que al menos todas las actividades económicas de los municipios puedan ser sujeto o objeto de liberalización o desregulación. Al igual que en el derecho comunitario europeo hace años surge ese concepto del servicio de interés general económico o servicio económico de interés general, también está habiendo una doctrina que está reclamando que, al amparo de la idea que hay en el derecho comunitario europeo y después de la directiva de liberalización de los servicios, salvo aquellas materias que componen, que constituyen la esencia de la autoridad o de la potestad pública, todo lo demás pueda ser privatizado si se dan las condiciones para ello. En mi país, en España, la autonomía local, que es un concepto básico para comprender la función que tienen los entes locales, sin embargo, es polémico en cuanto a su naturaleza jurídica. Unos dicen que es autonomía política y otros dicen que es autonomía administrativa. Los que dicen que es autonomía administrativa parten de una lectura determinada de la Constitución española, que en su artículo 2 dice que las comunidades autónomas tienen autonomía política y se componen de las regiones y nacionalidades que conforme al procedimiento se establezcan. Pero en el artículo 2, que es el que habla de la autonomía política, no aparecen los entes locales. Sin embargo, los entes locales aparecen en el capítulo dedicado a la estructura territorial del Estado y dice: el Estado se compone de provincias, comunidades autónomas y entes locales para la gestión de sus respectivos intereses. Gestión de sus respectivos intereses. No están los entes locales en el precepto que habla de la autonomía política, que parece que se reservó para las comunidades autónomas. Yo tengo una posición muy clara, minoritaria por supuesto. Yo entiendo que los entes locales tienen naturaleza de autonomía política, porque son elegidos por los ciudadanos y porque son representantes de intereses públicos. Y aunque no lo diga la Constitución no está queriendo reservar solamente a las comunidades autónomas la autonomía política. Está diciendo que tienen autonomía política, efectivamente, pero si nos dejamos guiar por una interpretación histórica y de lo que son los entes locales y de la consideración que tienen ante la ciudadanía y que son el primer espacio ante el cual se realizan los intereses públicos en su sentido más auténtico, pues no podemos dejar de señalar que tienen autonomía política. Eso sí, la realidad es que en España los entes locales no legislan, no tienen por el Parlamento, pero tienen la máxima potestad normativa administrativa, que es la reglamentaria. Y ciertamente, para encargar a una empresa que preste un servicio público, eso lo puede hacer el pleno de la corporación, que es el poder ejecutivo máximo que tiene el ente local. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque según que nos situemos en una versión de la autonomía administrativa o una versión de la autonomía política, las posibilidades reales de la privatización van a ser unas o van a ser otras. Yo vivo en una comunidad autónoma que se llama Galicia, en una provincia que se llama La Coruña, de esa comunidad autónoma, que tiene 97 municipios. Porque se hagan una idea, en Galicia tiene 4 provincias, hay 32.000 núcleos de población. Es la región de España que tiene más núcleos de población, con mucha diferencia sobre las demás. Claro, esto complica mucho la gestión de los servicios. Y como consecuencia de la situación económica y financiera, porque yo me pregunto, si no tuviéramos esta situación económica y financiera que tenemos, no sé si los fenómenos de privatización serían tan acelerados y serían tan frecuentes. Pero bueno, la realidad es que en la provincia en la que yo vivo, que hay un órgano de gobierno local que se llama la Diputación Provincial, que es el órgano de gobierno provincial
que defiende y representa los intereses provinciales y que fundamentalmente se dedica a la asistencia técnica y económica de los pequeños municipios, resulta que ha empezado un proceso de mancomunización, de prestación conjunta o comunitaria de servicios por distintos municipios. Si antes un municipio encargaba la recogida de basuras a la empresa A y otro muy cercano a la empresa B y otro muy cercano a la empresa C, ahora resulta que, como no hay fondos públicos, pues le encargan todos a la misma empresa la recogida de residuos. Entonces, esto quiere decir que, pregunta, ¿por qué solamente hacemos las cosas razonablemente cuando hay problemas económicos y no las hacemos razonablemente cuando no hay problemas económicos? Porque esto es una demostración de que las economías de escala se pueden realizar, que hasta es más lógico que una empresa en un radio de extensión geográfica determinado pueda prestar ese servicio para 3, 4, 5 municipios, pero las cosas no quedan ahí. Es que en la provincia de La Coruña se están produciendo fusiones voluntarias de municipios. Con inteligencia, la cúpula de la Diputación Provincial lo que está es premiando, fomentando esas fusiones de municipios. Y también, algunos que hemos tenido experiencia en la gestión pública, sabemos que muchas veces para resolver estos problemas hay que actuar con suma diligencia, con suma prudencia y evitando poner el dedo en los problemas más graves. Y los problemas más graves de las fusiones municipales en España es el de la capitalidad. Porque si hay un municipio que tiene una capital y se va a fusionar con 3 o 4, ¿dónde está la capital? Bueno, pero eso se puede resolver. Eso no es el gran problema. Se puede resolver. Y se está resolviendo. Claro, a mí personalmente, y con esto ya voy a terminar, me gustaría que estos fenómenos de mancomunidades voluntarias fueran más rápidos. Pero bueno, los tiempos son los que son y a la vista de lo que está aconteciendo, tenemos un problema que es la primera versión de la privatización, la más radical e intensa, que es la venta de empresas públicas, digamos, ineficientes. Y esto también hay que reconocerlo. En España hay muchas empresas públicas que se han creado para colocar allí a grandes políticos que han prestado grandes servicios, que tenían que disponer de un acomodo para el futuro. Entonces, la organización tiene que estar en función de las personas, pero no de las personas de los políticos, de las personas de los ciudadanos, de los usuarios de los servicios. Claro, esto va a ser más lento porque esto plantea un problema cultural que por lo menos en España todavía necesitamos que transcurra un poco más de tiempo, pero la segunda versión de la privatización, que es la desregulación y la liberalización de esos servicios esenciales en materia económica, es urgente. En el año 96 a 2000, con el gobierno de Aznar, se dieron una serie de medidas. Ahora hace falta, desde mi punto de vista, en materia económica, que se siga desregulando y liberalizando. Y luego ahora tenemos los problemas de la tercera dimensión, que es la gestión indirecta de los servicios públicos, sobre todo en las concesiones administrativas, decía el profesor Ferrari, los problemas de la duración de las concesiones, los problemas de la renegociación de las condiciones de las concesiones en la época de crisis, cómo maneja el Tribunal Supremo, los tribunales de justicia, el concepto de crisis económica en un contexto de pues una empresa que de repente se encuentra en graves dificultades, pero va a dejar desatendido a millones o cientos de miles o miles de ciudadanos. ¿Cómo se puede utilizar de forma razonable las técnicas de la prórroga de la concesión de los servicios públicos? Porque no es lo mismo la prórroga de un contrato de obra pública que la prórroga de un contrato de concesión de servicios públicos. El contrato de obra pública tiene pues una fisonomía muy especial, es un contrato de plazo fijo, de término esencial, dice el Tribunal Supremo, pero una concesión está presidida por los principios de continuidad, regularidad en la prestación y, por lo tanto, su régimen jurídico en relación con el tiempo, muchas veces, siempre y cuando se haga de forma transparente. En España el profesor García Enterría estudió
una cuestión muy interesante sobre lo que él llamaba las concesiones en cartera, que eran concesiones que tácitamente se prorrogaban en el ámbito local, produciendo graves trastornos a la publicidad y a la concurrencia. En fin, ya para terminar, creo que en mi país lo que está aconteciendo en el ámbito local es bien importante, pero es una oportunidad para que podamos deslindar mejor las competencias del interés público local, de las competencias del interés público regional, de las competencias del interés público nacional. Y además también es una buena oportunidad para que releamos o interpretemos de otra manera estos artículos, viejos artículos de una legislación pensada para otro tiempo, que atribuían la reserva en exclusiva para la corporación local de muchas funciones de naturaleza económica, que hoy la realidad nos demuestra que, si hacemos números, los presupuestos municipales lo que hacen es aumentar, aumentar y aumentar, de forma que finalmente en este tipo de reflexiones, y ha sido citado también el antiguo primer ministro inglés Tony Blair, yo recuerdo que su ministro de Administraciones Públicas en el año 1999, Jack Cunningham, escribió o mandó escribir o presidió una comisión para la reforma administrativa, y ahora decía, en el título decía: la administración pública, una función de servicio continuo y permanente a los ciudadanos. Si en algún sector de la administración los ciudadanos están más presentes para el poder público, es en la dimensión local, porque la dimensión autonómica en España al ciudadano casi no se le ve ni se le percibe, y en la dimensión nacional todavía está más distante, pero en la dimensión local sí. Y por lo tanto, ojalá que estos procesos de privatización sirvan para que lo público, yo diría más lo general, porque lo público se puede referir a los intereses de una corporación o a los intereses de los agentes públicos. El interés general, que es el interés de todos y cada uno como miembros de la comunidad, pueda ser atendido por los entes locales debidamente, y la gestión local, con lo que deba ser privatizado y con lo que no deba de ser privatizado, porque yo desde luego creo que hay un límite que no se debe trasladar, que es el límite de la potestad y de la autoridad, porque es un límite que forma parte de la garantía de los derechos fundamentales. Y si dejamos que, con todos mis respetos, el sector privado entre en el mundo de los derechos fundamentales de las personas, pues ahí podemos, digamos, dar lugar a problemas de una envergadura que no podemos ni imaginar. Muchas gracias.